7 señales poderosas de que el Espíritu Santo está hablando contigo. Querido amigo, imagina por un momento que estás caminando por un sendero oscuro, con el viento susurrando a tu alrededor, y de repente escuchas una voz suave pero firme que te dice: no temas, estoy contigo. No es una voz que resuena en tus oídos, sino una que vibra en lo más profundo de tu ser. ¿Alguna vez has sentido algo así? Un destello de esperanza en medio de la tormenta, una calma que no puedes explicar, un anhelo que te empuja a buscar algo más grande que tú mismo. Hoy quiero llevarte a un viaje transformador, un recorrido a través de 7 señales inconfundibles de que el Espíritu Santo, esa presencia divina prometida por Jesús, está hablando contigo directamente a tu corazón. No estoy hablando de conceptos abstractos, ni de experiencias reservadas para unos pocos elegidos. Estas señales están arraigadas en la palabra de Dios, en esas escrituras eternas que han guiado a reyes, profetas y personas comunes como tú y yo durante milenios. No necesitas ser un erudito bíblico ni haber memorizado cada versículo para reconocerlas. Lo único que necesitas es un corazón abierto, dispuesto a escuchar. ¿Estás listo para descubrir cómo el Espíritu Santo podría estar moviéndose en tu vida en este mismo instante, tal vez de maneras que aún no has notado? Quédate conmigo, porque lo que vamos a explorar podría cambiar la forma en que ves tu pasado, tu presente y tu futuro. Permíteme ponerte en contexto. Hace más de 2000 años, Jesús prometió a sus discípulos que no los dejaría solos. En Juan 14, 16, 17 dijo: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ese Consolador es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, quien no solo consuela, sino que guía, enseña, convence y transforma. Y lo más asombroso es que no está reservado para los apóstoles o los santos de antaño. Está disponible para ti hoy. En este video vamos a desglosar estas 7 señales, una por una, con historias que te transportarán al polvo de Galilea, a los palacios de Israel y a las calles de Damasco. También compartiré momentos de mi propia vida, porque creo que estas señales no son solo teoría, son reales, tangibles, y están al alcance de cualquiera que las busque. Al final, mi oración es que mires tu vida con ojos nuevos, que reconozcas la voz del Espíritu Santo y que te atrevas a responderle. Así que toma asiento, abre tu corazón y prepárate para un viaje que podría ser el comienzo de algo extraordinario. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video, para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. La primera señal de que el Espíritu Santo está hablando contigo es una paz que desafía toda lógica, una calma que te envuelve como un manto cálido en medio de la tormenta más feroz. La Biblia lo describe hermosamente en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No es la paz pasajera que el mundo ofrece con sus promesas vacías, dinero, éxito, distracciones, sino una paz divina, un regalo sobrenatural que fluye del Espíritu Santo y se arraiga en lo más profundo de tu alma. Retrocedamos al siglo I, a una noche oscura en el mar de Galilea, un lago rodeado de colinas que a menudo canalizaban vientos impredecibles. Imagina una barca de madera, no más grande que un bote moderno, con 12 hombres a bordo, la mayoría pescadores curtidos por años de enfrentar las aguas traicioneras de este lugar. Entre ellos estaba Pedro, un hombre de manos callosas y temperamento fuerte que había dejado sus redes para seguir a un rabino llamado Jesús. Esa noche, después de un día agotador de enseñar a multitudes, Jesús les dijo: «Pasemos al otro lado».
Exhaustos, los discípulos remaron mientras él se acomodaba en la popa, usando una almohada improvisada de cuerdas o sacos. De repente, el cielo se oscureció más de lo habitual. El viento comenzó a aullar, descendiendo de las colinas como un lobo hambriento, y las olas se alzaron, golpeando la barca con furia. El agua salada salpicaba sus rostros y la embarcación empezó a llenarse, inclinándose peligrosamente. Estos hombres conocían el mar. Sabían que una tormenta así podía hundirlos en minutos. El pánico se apoderó de ellos. Gritaron entre sí, luchando contra los remos, mientras el agua fría les llegaba ya a los tobillos. Entonces volvieron sus ojos a Jesús, y lo que vieron los dejó atónitos. Él estaba dormido, su respiración tranquila, su rostro sereno, como si el caos a su alrededor no tuviera poder sobre él. Desesperados, lo sacudieron y exclamaron: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Marcos 4:38. Jesús abrió los ojos, se puso de pie con una calma que cortaba el aire y miró a la tormenta. Con una voz firme, pero no gritada, dijo: «Calla, enmudece». En un instante, el viento se detuvo, como si una mano invisible lo hubiera silenciado. Las olas, que hace un segundo rugían con furia, se desplomaron en un silencio absoluto, y el lago se transformó en un espejo de cristal bajo la luz de la luna. Los discípulos, empapados y jadeantes, se miraron unos a otros, incrédulos. ¿Quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Marcos 4:41, se preguntaron. Pero más allá del milagro físico, algo más profundo ocurrió. Una paz inexplicable llenó sus corazones. No era solo que la tormenta había cesado, era que el Espíritu Santo presente en Jesús les susurró: «Conmigo no hay nada que temer». Esa paz los sostuvo, no solo esa noche, sino en los días de persecución que vendrían después. El mar de Galilea, también llamado Lago de Genesaret, era vital para las comunidades pesqueras de la región, pero también era conocido por su peligrosidad. Las tormentas repentinas eran comunes debido a su ubicación geográfica, rodeado de colinas que actuaban como embudos para los vientos. Para estos pescadores, enfrentar una tormenta no era nuevo, pero esta era diferente, era una amenaza mortal. En la cultura judía de la época, el mar también simbolizaba el caos y las fuerzas del mal, un recordatorio de las aguas primordiales en Génesis antes de que Dios impusiera orden. Que Jesús calmara el mar no era solo un acto de poder, era una declaración de autoridad divina sobre el caos, una señal de que el Espíritu de Dios, que se movía sobre la faz de las aguas en la creación, Génesis 1:2, estaba con ellos. Déjame compartir contigo algo de mi propia vida. Hace algunos años enfrenté una crisis que me dejó al borde del colapso. Había invertido todo en un proyecto personal, tiempo, dinero, sueños, y de repente todo comenzó a desmoronarse. Un socio clave se retiró, los fondos se agotaron y las puertas que esperaba que se abrieran se cerraron una tras otra. Cada noche me acostaba con el corazón acelerado, imaginando el fracaso, la vergüenza, las miradas de decepción de mi familia. Intenté todo para calmarme, respirar profundo, planificar más, incluso distraerme con televisión. Pero nada funcionaba. El torbellino en mi mente solo crecía. Entonces una tarde, agotado, me senté en mi sala con una Biblia en las manos. No sabía qué buscar. Solo abrí en Filipenses 4 y leí ese versículo sobre la paz que sobrepasa el entendimiento. Cerré los ojos y oré, no con palabras elocuentes, sino con un gemido. Dios, no puedo más. En ese momento algo cambió. No escuché una voz audible, pero sentí como si una corriente cálida recorriera mi pecho. La ansiedad no desapareció de golpe, pero una calma extraña se asentó sobre mí. Era como si alguien me dijera: «Descansa, yo tengo el control». Las circunstancias no cambiaron de inmediato, el proyecto aún enfrentó retos, pero esa paz me dio claridad para tomar decisiones y fuerza para seguir adelante. Meses después, vi cómo Dios abrió caminos que nunca imaginé, y hoy miro atrás y sé que esa paz no era mía, era el Espíritu Santo sosteniéndome.
¿Por qué importa esta señal? Porque vivimos en un mundo de tormentas constantes. Las noticias nos bombardean con crisis globales, las redes sociales alimentan la comparación y la ansiedad, y nuestras vidas personales están llenas de incertidumbre, problemas de salud, finanzas, relaciones. En medio de eso, el Espíritu Santo ofrece una paz que no depende de las circunstancias. No es una negación de la realidad, sino una certeza de que Dios está presente, incluso cuando las olas rugen. Si alguna vez has sentido una calma que no puedes explicar, tal vez al despertar de una pesadilla con una sensación de seguridad, o al tomar una decisión difícil con una tranquilidad inesperada, no lo descartes. Es el Espíritu Santo hablando contigo, diciéndote: yo calmo las tormentas, tanto afuera como dentro de ti. Piensa en esto. Esa paz no solo te sostiene en el momento, te transforma a largo plazo, te enseña a confiar, a soltar el control que nunca tuviste y a descansar en un Dios que nunca falla. En Juan 16:33, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa victoria se refleja en la paz que el Espíritu Santo trae a tu vida. Así que la próxima vez que sientas esa calma en medio del caos, agradécele. Es una señal divina, un abrazo del cielo, una convicción profunda de pecado y justicia. La segunda señal es una convicción que sacude tu alma como un terremoto, un llamado claro y a veces doloroso a enfrentar la verdad sobre tus acciones y tu corazón. Jesús lo prometió en Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo no solo te consuela con su paz, también te confronta con su luz, no para condenarte, sino para redimirte, para guiarte hacia una vida que refleje el corazón de Dios. Viajemos al siglo X a.C., a la ciudad de Jerusalén, un lugar de piedra y polvo bajo el sol abrasador del Medio Oriente. David, el pastor que se convirtió en rey, había llevado a Israel a una era de esplendor. Había derrotado a gigantes como Goliat, compuesto salmos que aún cantamos, y ganado el título de un hombre conforme al corazón de Dios. Hechos 13:22. Pero incluso los gigantes caen. Una primavera, mientras sus ejércitos estaban en guerra, David decidió quedarse en su palacio. Una tarde, paseando por la terraza real, sus ojos se posaron en una mujer bañándose en un patio cercano. Era Betsabé, esposa de Urías, uno de sus soldados más leales. La escena era común en esa época. Las casas tenían patios abiertos y los baños rituales eran parte de la vida judía, pero lo que siguió no lo fue. David, cegado por el deseo, envió mensajeros para traerla. Sabía que estaba casada, sabía que Urías estaba arriesgando su vida en el campo de batalla, pero ignoró la voz de su conciencia. Pasó la noche con ella y cuando Betsabé le informó semanas después que estaba embarazada, David entró en pánico. Su reputación, su reino, todo estaba en juego. Llamó a Urías del frente, esperando que pasara una noche con su esposa y asumiera el niño como suyo. Pero Urías, un hombre de honor, se negó a disfrutar de su hogar mientras sus compañeros sufrían en la guerra. Frustrado, David dio una orden escalofriante. Puso a Urías en la primera línea de batalla y mandó a los generales retroceder, asegurando su muerte. Con Urías fuera del camino, David tomó a Betsabé como su esposa y por un tiempo pareció que el secreto estaba enterrado. Pero el Espíritu Santo no lo dejó en paz. Un año después, el profeta Natán entró al palacio con una historia sencilla. Un hombre rico, con rebaños inmensos, robó la única oveja de un hombre pobre para alimentar a un invitado. David, furioso, exclamó: «Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte». Tú, Samuel 12:5. Entonces Natán, con ojos penetrantes, apuntó al rey y dijo: «Tú eres ese hombre». El peso de esas palabras lo aplastó. David no podía escapar. La convicción del Espíritu Santo lo había alcanzado. Cayó de rodillas y confesó: «He pecado contra Jehová». 1 Samuel 12:13. Ese momento de quebrantamiento dio paso al Salmo 51.
un grito de arrepentimiento que aún resuena. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Su pecado tuvo consecuencias. El hijo murió y su familia enfrentó años de dolor, pero su confesión abrió la puerta a la restauración. Finalmente no pude soportarlo más. Me arrodillé y oré. Señor, lo siento, fui cruel y no quiero ser esa persona. Las lágrimas vinieron y con ellas un alivio que no esperaba. Al día siguiente llamé a mi amigo, pedí perdón y trabajamos juntos para sanar nuestra relación. Esa convicción no fue un castigo, fue un regalo. El Espíritu Santo me detuvo en mi camino de orgullo y me mostró un mejor sendero. Desde entonces he aprendido a escuchar esa voz interna más rápido, a no dejar que el pecado se arraigue. Piensa en el impacto. Esta señal no solo restaura tu relación con Dios, sino también con los demás. David no solo fue perdonado, escribió salmos que han guiado a millones a la misericordia. Tu arrepentimiento puede hacer lo mismo, inspirar, sanar, transformar. Así que no temas la convicción. Abrázala como un amigo que te ama lo suficiente para decirte la verdad. Una comprensión más profunda de la palabra de Dios. La tercera señal es una revelación que ilumina tu mente como un amanecer, una comprensión más profunda de la palabra de Dios que te deja asombrado y hambriento de más. Jesús lo prometió en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es el Maestro Divino que hace que las Escrituras pasen de ser palabras en una página a ser un mensaje vivo que resuena en tu alma. Entonces, durante la fiesta de Pentecostés, cuando Jerusalén estaba llena de peregrinos judíos de todo el mundo conocido, ocurrió algo extraordinario. Un sonido como un viento recio llenó la casa, un rugido que no venía de las calles polvorientas, sino del cielo mismo. Lenguas de fuego, pequeñas llamas que no quemaban, aparecieron sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo descendió y en ese instante todo cambió. Pedro, el hombre que antes tropezaba con sus palabras, se llenó de una claridad sobrenatural. Salió a la calle, frente a una multitud de miles, y predicó con una autoridad que nunca había tenido. Citó al profeta Joel: «Derramaré mi espíritu sobre toda carne», Joel 2:28, y conectó las promesas del Antiguo Testamento con la cruz y la resurrección. Explicó cómo David, en los Salmos, había profetizado sobre el Mesías, Hechos 2:25-31. Sus palabras cortaron como una espada, y 3,000 personas se convirtieron ese día, bautizándose en el nombre de Jesús. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo abrió sus ojos a las Escrituras. Las piezas del rompecabezas, leyes, profecías, salmos, se unieron en un cuadro claro. Jesús era el cumplimiento de todo. Pedro no inventó ese sermón con su propia sabiduría. Fue el Espíritu quien lo guió, recordándole las palabras de Jesús y dándole entendimiento. He visto esta señal en mi propia vida de formas que nunca olvidaré. Una vez estaba luchando con el miedo al fracaso, dudando si valía la pena seguir un sueño que requería sacrificio. Una mañana abrí mi Biblia en 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Lo había leído antes, pero esa vez fue diferente. Mientras miraba las palabras, sentí como si una cortina se abriera en mi mente. Entendí, no solo intelectualmente, sino en lo más profundo, que mi miedo venía de no confiar plenamente en el amor de Dios. Fue como si el Espíritu Santo me dijera: «Mi amor es suficiente, no tienes que temer». Esa revelación me dio el valor para dar un paso adelante, y los resultados superaron mis expectativas. Esta señal es transformadora porque convierte la Biblia en una conversación viva. No se trata solo de leer historias antiguas, se trata de escuchar a Dios hablarte hoy. En un mundo lleno de ruido, filosofías, opiniones, dudas, el Espíritu Santo corta la confusión y te muestra la verdad.
Si alguna vez un versículo te ha golpeado con una claridad nueva, si sientes que las palabras saltan de la página y se aplican a tu vida exacta, no es casualidad. Es el Espíritu Santo enseñándote, guiándote hacia una verdad que puede cambiar tu destino. El impacto es eterno. Cuanto más entiendes la palabra, más conoces a Dios, y cuanto más lo conoces, más te pareces a Él. No necesitas un título teológico, solo un corazón abierto. Así que la próxima vez que leas la Biblia, pide al Espíritu Santo que te hable. Podrías descubrir algo que transforme tu vida. Un deseo ardiente de orar y buscar a Dios. La cuarta señal es un fuego que arde en tu interior, un deseo irresistible de orar y buscar a Dios que no puedes apagar. Romanos 8:26 lo describe así. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo no solo escucha tus oraciones, las enciende, convirtiendo tu alma en un altar donde se encuentra lo humano y lo divino. Un año, el sufrimiento de Ana llegó a su límite. Mientras su familia comía y reía, ella no pudo soportarlo más. Se levantó, con lágrimas corriendo por sus mejillas, y caminó sola hacia el tabernáculo. Frente al altar, se derrumbó. No había palabras grandiosas. Su oración era un torrente de angustia silenciosa. Sus labios se movían, pero no salía sonido, solo un gemido que venía de lo más profundo de su ser. El sacerdote Elí, sentado cerca, la observó. En esa época, la embriaguez en lugares sagrados no era rara durante las fiestas, así que asumió lo peor y la reprendió. ¿Hasta cuándo estarás ebria? Aparta de ti el vino. 1 Samuel 1:14. Ana, con voz temblorosa pero firme, respondió: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. 1 Samuel 1:15. El Espíritu Santo la sostuvo en ese clamor, y Elí, conmovido, la bendijo. Dios escuchó. Ana concibió a Samuel, un niño que crecería para ser profeta y juez, guiando a Israel en tiempos oscuros. Otra vez, durante un periodo de incertidumbre laboral, sentí un hambre de buscar a Dios que no podía ignorar. Pasé horas en oración, a veces sin palabras, solo sentado en silencio, escuchando. No obtuve respuestas inmediatas, pero ese tiempo me dio una fortaleza que no puedo explicar. Meses después, vi cómo Dios alineó las cosas de una manera que solo Él podía. Ese deseo de orar no vino de mí. Fue el Espíritu Santo encendiéndome. Este deseo tiene un impacto inmenso. Te conecta con el corazón de Dios y te hace parte de su obra en el mundo. La oración no es solo pedir cosas, es comunión, es rendirte, es alinearte con su voluntad. En una sociedad donde estamos distraídos por pantallas y horarios, el Espíritu Santo te llama a detenerte, a buscarlo. Si sientes un anhelo de hablar con Dios, si la oración se vuelve un refugio irresistible, es Él hablando contigo, invitándote a un diálogo eterno. Piensa en Ana. Su oración no solo le dio un hijo, cambió la historia de una nación. Tu clamor, por pequeño que parezca, puede tener ecos que no imaginas. Así que no apagues ese fuego. Cuando sientas ese impulso, ora, con palabras, con lágrimas o en silencio. El Espíritu Santo está contigo, intercediendo, y Dios escucha cada susurro. Un llamado a servir a otros. Si ya has sentido las 7 señales anteriores de que el Espíritu Santo está hablando contigo, hay una octava que podría estar emergiendo en tu vida. Un llamado profundo e irresistible a servir a otros. Este no es un simple deseo de hacer el bien, sino una urgencia divina que te empuja a salir de ti mismo y poner tus dones al servicio de los demás. La Biblia lo describe en 1 Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando el Espíritu Santo te habla, a menudo lo hace dándote un propósito que trasciende tus propios intereses.
Retrocedamos al siglo IX a.C., en la región de Fenicia, al norte de Israel, en una pequeña aldea llamada Sarepta. El reino de Israel estaba bajo el reinado de Acab y Jezabel, una pareja que había llevado al pueblo a la idolatría, adorando a Baal, el dios pagano de la lluvia y la fertilidad. Como juicio, Dios envió una sequía devastadora a través del profeta Elías, quien anunció: «No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Primero Reyes 17:1. El paisaje se secó, los ríos se convirtieron en polvo y el hambre comenzó a apretar. Elías, perseguido por Jezabel, fue enviado por Dios al arroyo de Querit, donde los cuervos lo alimentaron con pan y carne. Pero cuando el arroyo se secó, Dios le dio una instrucción extraña. «Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente». Primero Reyes 17:9. Imagina a Elías caminando bajo el sol abrasador, cruzando fronteras hacia una tierra extranjera, confiando solo en la voz de Dios. Al llegar a Sarepta, encontró a una viuda recogiendo leña. No era una mujer rica ni influyente, era una madre al borde de la muerte, preparando una última comida para ella y su hijo con un puñado de harina y un poco de aceite. Elías, con audacia divina, le dijo: «No temas, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela». Primera Reyes 17:13. Luego prometió: «Porque Jehová Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la botija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra». La viuda obedeció y ocurrió el milagro. Durante meses, quizás años, la tinaja y la botija nunca se vaciaron. Pero la historia no termina ahí. Más tarde, el hijo de la viuda enfermó y murió. Desesperada, ella confrontó a Elías: «¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo?» Primera Reyes 17:18. Elías tomó al niño, lo llevó a su habitación, oró fervientemente y Dios lo resucitó, devolviéndoselo a su madre. Ella exclamó: «Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová en tu boca es verdad». Primero Reyes 17:24. Elías no solo recibió sustento, fue usado por el Espíritu Santo para servir a esta viuda, dándole alimento físico y esperanza espiritual en un tiempo de desesperación. En mi propia vida he sentido este llamado a servir de maneras que nunca imaginé. Hace unos años, mientras caminaba por mi barrio, vi a un hombre sentado en la acera, con la cabeza gacha, sosteniendo un cartel que pedía comida. Mi instinto inicial fue seguir caminando. Estaba ocupado y no tenía efectivo encima. Pero algo dentro de mí, una voz suave pero firme, me dijo: «Para». No pude ignorarlo. Me acerqué, le pregunté su nombre, se llamaba Miguel, y terminé comprándole un sándwich en una tienda cercana. Mientras comía, me contó que había perdido su trabajo y su hogar. No resolví todos sus problemas, pero ese día sus ojos brillaron con un poco de esperanza. Otra vez sentí un impulso de visitar a una vecina mayor que vivía sola. No la conocía bien, pero algo me decía que lo hiciera. Cuando llegué, la encontré llorando. Su calefacción se había averiado en pleno invierno y no tenía a quién pedir ayuda. Pasé la tarde con ella, llamé a un técnico y desde entonces hemos construido una amistad hermosa. Ese llamado no vino de mi propia bondad. Fue el Espíritu Santo empujándome a actuar, a ser sus manos y pies. Esta señal es transformadora porque te saca de tu zona de confort y te lleva al corazón del propósito de Dios: amar y servir a otros. Si alguna vez sientes un empujón inexplicable a ayudar a alguien, dar comida a un hambriento, escuchar a un amigo en crisis o usar tus talentos para bendecir a tu comunidad, es el Espíritu Santo hablando contigo, invitándote a ser un canal de su gracia. El impacto es doble: bendices a otros y al hacerlo creces tú mismo. La viuda no solo sobrevivió, vio el poder de Dios. Miguel no solo comió, sintió que alguien lo veía. Tu servicio puede ser la chispa que encienda fe en alguien más.
Así que escucha ese llamado, por pequeño que parezca. Es el Espíritu Santo dándote un propósito eterno. ¿Cómo saber si el Espíritu Santo está triste contigo? Enseñanzas inspiradas en la Biblia. Bienvenidos a este viaje transformador que estás a punto de emprender conmigo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que podría cambiar por completo la forma en que ves tu vida espiritual. ¿Cómo saber si el Espíritu Santo está triste contigo? Sí, has leído bien. ¿Te has preguntado alguna vez si tus acciones, tus palabras o incluso tus pensamientos están afectando a esa presencia divina que vive dentro de ti? Durante los próximos 60 minutos voy a revelarte verdades profundas, señales claras y pasos prácticos que te ayudarán a entender esta relación tan especial y poderosa que tienes con el Espíritu Santo. Imagínate esto: el Espíritu Santo no es solo una idea abstracta o una fuerza misteriosa. Es una persona real, parte de la Trinidad Divina y está más cerca de ti de lo que puedes imaginar. Pero aquí está la gran pregunta: ¿qué pasa cuando algo que haces lo entristece? ¿Cómo puedes saberlo? ¿Y qué puedes hacer al respecto? Quédate conmigo, porque no solo vamos a explorar estas preguntas, sino que te voy a dar herramientas para transformar tu vida y vivir en una armonía más profunda con Él. Este no es un video cualquiera, es una experiencia que te va a desafiar, te va a inspirar y sobre todo te va a abrir los ojos a una realidad espiritual que quizás nunca antes habías considerado. Así que prepárate, vamos a caminar juntos por este camino de autodescubrimiento y te prometo que, al final, tendrás una claridad asombrosa sobre cómo tus acciones afectan al Espíritu Santo y cómo puedes fortalecer esa conexión sagrada. ¿Estás listo? Empecemos. ¿Quién es el Espíritu Santo y por qué importa tanto? Antes de que podamos entender si el Espíritu Santo está triste contigo, necesitamos saber quién es Él y por qué es tan importante en nuestras vidas. Déjame llevarte al corazón de esta verdad. El Espíritu Santo no es solo un concepto teológico complicado, ni una fuerza impersonal que vaga por ahí. No, Él es la tercera persona de la Trinidad, junto con Dios Padre y Jesucristo, el Hijo. Es el Consolador, el guía, el que santifica nuestras vidas y nos conecta directamente con el poder y la presencia de Dios. Piensa en esto por un momento. Hace miles de años, antes de subir al cielo, Jesús hizo una promesa increíble a sus discípulos. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, Él dijo: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre». ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Jesús no nos dejó solos. Nos dio al Espíritu Santo, un compañero eterno que nunca se aparta de nosotros. Él está contigo ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, respirando vida espiritual en tu ser. Pero espera, hay más. El Espíritu Santo no solo está presente, Él tiene un propósito activo en tu vida. Nos guía a toda verdad, nos da poder para vencer el pecado y nos equipa para cumplir el plan de Dios. Sin Él, estaríamos perdidos, navegando este mundo sin dirección ni fuerza. Es como el viento que impulsa las velas de un barco, invisible, pero absolutamente esencial para movernos hacia adelante. Sin embargo, aquí viene el giro, porque el Espíritu Santo es una persona, no una cosa. Él puede sentir. Sí, puede alegrarse con nosotros, pero también puede entristecerse. En Efesios capítulo 4, versículo 30, se nos da una advertencia clara. «Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». ¿No es impactante? Tus acciones, tus decisiones, incluso tus actitudes, tienen el poder de afectar a esta presencia divina que vive en ti. Entonces, ¿por qué importa tanto? Porque el Espíritu Santo es el puente entre tú y Dios. Él es quien hace que tu fe cobre vida, quien transforma tus oraciones en un diálogo real con el Creador. Si lo entristeces, esa conexión se debilita y empiezas a sentir un vacío que no puedes explicar. Pero no te preocupes, vamos a desglosar todo esto paso a paso.
Quédate conmigo, porque en el próximo segmento vamos a explorar las señales que te muestran si el Espíritu Santo está triste contigo. ¿Estás intrigado? Sigamos adelante. Señales de que el Espíritu Santo está triste contigo. Ahora que sabemos quién es el Espíritu Santo y por qué es tan vital en nuestras vidas, es hora de responder a la gran pregunta: ¿cómo sabes si Él está triste contigo? Esto no es algo que siempre salta a la vista como un letrero de neón. No, las señales son más sutiles, pero si prestas atención, puedes sentirlas en lo más profundo de tu ser. Vamos a explorarlas juntas, porque reconocer estas señales podría ser el primer paso para transformar tu vida espiritual. Primero, hablemos de la paz interior, o más bien de la falta de ella. ¿Alguna vez has sentido una inquietud que no puedes explicar? Tal vez estás durmiendo mal o hay un peso en tu pecho que no se va. Esa podría ser una señal. La Biblia nos promete en Filipenses capítulo 4, versículo 7, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es un regalo del Espíritu Santo, pero cuando lo entristecemos, esa calma desaparece y en su lugar aparece un desasosiego que te mantiene dando vueltas en la noche. Déjame contarte algo histórico para que veas el impacto. En los días de los primeros cristianos, la paz era un signo distintivo de los creyentes, incluso en medio de persecuciones brutales bajo el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los llenaba de una tranquilidad que desafiaba toda lógica. Pero cuando pecaban o se alejaban, esa paz se desvanecía y lo sentían como una pérdida tangible. Hoy, tú y yo podemos experimentar lo mismo. Si tu corazón está inquieto, pregúntate: ¿hay algo en mi vida que podría estar entristeciendo al Espíritu Santo? Otra señal poderosa es la ausencia de fruto espiritual. En Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, se nos dice que el Espíritu Santo produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Te suena familiar? Estos son los rasgos que deberían brillar en tu vida como creyente. Pero si notas que el enojo reemplaza a la paciencia o que el temor ahoga tu fe, podría ser una advertencia. Cuando el Espíritu Santo está triste, su obra en nosotros se frena y esos frutos empiezan a marchitarse. Y aquí hay una tercera señal que no puedes ignorar: la falta de convicción de pecado. El Espíritu Santo es como un amigo fiel que te dice la verdad, incluso cuando no quieres escucharla. Él te susurra al corazón cuando algo está mal, te guía al arrepentimiento. Pero si te encuentras justificando tus errores, diciendo no es para tanto, o ignorando esa voz suave, cuidado. Eso podría significar que has entristecido al Espíritu Santo tanto que su voz se ha silenciado en tu vida. ¿Te identificas con alguna de estas señales? No te sientas abrumado. Este es solo el comienzo. Vamos a profundizar aún más en el próximo segmento para entender exactamente qué acciones causan esta tristeza. Porque una vez que lo sepas, tendrás el poder de cambiarlo. ¿Estás listo para descubrirlo? Vamos allá. Cómo nuestras acciones entristecen al Espíritu Santo. Llegamos a un punto crucial en nuestro viaje: entender qué hacemos que entristece al Espíritu Santo. Esto no es solo una lista de no hagas esto, es una revelación que puede liberarte y darte control sobre tu vida espiritual. Vamos a desglosarlo, porque cuando comprendas estas acciones, podrás evitarlas y mantener esa conexión vibrante con el Espíritu Santo. Primero, hablemos del pecado deliberado. ¿Qué significa eso? Es cuando sabes que algo está mal, pero lo haces de todos modos. Mentir para salir de un apuro, ceder a la ira en un momento de frustración o caer en tentaciones que conoces que van contra la voluntad de Dios. Cada vez que eliges el pecado a propósito, es como si le dieras un golpe al Espíritu Santo. En Hebreos capítulo 10, versículo 29, se nos advierte: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?
Esto no es un juego. El pecado deliberado hiere al Espíritu Santo profundamente. Pongamos un poco de contexto histórico aquí. En los tiempos bíblicos, el pueblo de Israel a menudo caía en idolatría, a pesar de las advertencias claras de Dios. En Éxodo capítulo 32 vemos cómo hicieron un becerro de oro, sabiendo que era una abominación. ¿El resultado? La presencia de Dios se alejó de ellos por un tiempo. Hoy, nuestros becerros de oro podrían ser diferentes, el orgullo, la avaricia, la lujuria, pero el impacto es el mismo. Entristecemos al Espíritu Santo. Otra acción que lo entristece es la falta de perdón. Sí, guardar rencor es más dañino de lo que piensas. Cuando te aferras a la amargura o te niegas a soltar una ofensa, estás bloqueando el amor de Dios en tu vida. En Efesios, capítulo 4, versículos 31 y 32, se nos dice: «Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». Si Dios te perdonó, ¿por qué no puedes perdonar tú? Cada vez que eliges el resentimiento, el Espíritu Santo siente esa carga. Y no olvidemos la incredulidad. Cuando dudas de las promesas de Dios o te niegas a confiar en Él, estás diciendo que su poder no es suficiente. Piensa en los israelitas en el desierto que dudaron de Dios a pesar de haber visto milagros como el Mar Rojo partiéndose. En Números, capítulo 14, su falta de fe los llevó a vagar por años. Hoy, tu incredulidad podría ser más sutil. Tal vez no crees que Dios puede sanar esa relación rota o proveer en esa crisis, pero el efecto es el mismo. Entristece al Espíritu Santo. Estas acciones no son solo errores, son elecciones que tienen consecuencias. Pero aquí está la buena noticia: puedes cambiarlas. En el próximo segmento vamos a ver cómo afecta esto tu vida y por qué es tan urgente actuar. ¿Quieres saber más? No te vayas. El impacto de entristecer al Espíritu Santo. Ahora que sabemos qué entristece al Espíritu Santo, es hora de enfrentar una verdad poderosa. Esto no solo afecta a Él, sino que transforma tu vida de maneras que quizás no esperas. Entristecer al Espíritu Santo tiene un impacto real, tangible, y si no lo abordamos, podríamos estar perdiendo más de lo que imaginamos. Vamos a explorar esto juntos, porque entender las consecuencias te dará el impulso que necesitas para actuar. Primero, hablemos de la comunión con Dios. Cuando entristeces al Espíritu Santo, es como si pusieras un muro entre tú y el Creador. En Isaías, capítulo 59, versículo 2, se nos dice: «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». ¿Te has sentido alguna vez como si tus oraciones rebotaran en el techo? Esa distancia no es porque Dios se haya ido, es porque el Espíritu Santo, el puente hacia Él, está siendo silenciado por tus acciones. Históricamente, esto tiene eco. Piensa en el rey Saúl, el primer rey de Israel. En 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, leemos que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Por qué? Por su desobediencia y orgullo. El resultado fue una vida de tormento y vacío. Hoy, tú y yo no perdemos al Espíritu Santo permanentemente, porque Él nos sella para salvación, pero sí podemos perder esa dulce comunión diaria, y eso duele. Otro impacto es la pérdida de poder espiritual. El Espíritu Santo es quien te da fuerza para vencer tentaciones, para hablar con autoridad, para vivir con propósito. Cuando lo entristeces, esa unción se desvanece. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús promete: «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo». Sin embargo, si lo entristecemos, ese poder se reduce y te encuentras luchando solo contra batallas que no deberías pelear sin ayuda. Finalmente, está el estancamiento espiritual. En lugar de crecer, de madurar en tu fe, te quedas atrapado. Es como un árbol que deja de dar fruto porque sus raíces están dañadas.
En Hebreos capítulo 6, versículo 1, se nos anima a dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo y avanzar a la perfección. Pero cuando entristecemos al Espíritu Santo, ese avance se detiene y vivimos en un ciclo de frustración. ¿Sientes el peso de esto? No es para desanimarte, sino para despertarte, porque hay esperanza, y en el próximo segmento te voy a mostrar cómo restaurar todo lo que se ha perdido. ¿Estás listo para dar ese paso? Sigamos. ¿Cómo restaurar tu relación con el Espíritu Santo? Si has sentido que el Espíritu Santo está triste contigo, no te desesperes. Aquí viene la parte más emocionante. Puedes restaurar esa relación y Dios está esperando con los brazos abiertos para ayudarte. Vamos a caminar juntos por los pasos que te llevarán de regreso a esa conexión vibrante con el Espíritu Santo. Esto no es teoría, es una promesa bíblica que puedes reclamar hoy. El primer paso es el arrepentimiento genuino. No se trata de solo decir lo siento y seguir igual. Es un cambio de corazón, una confesión honesta ante Dios. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, se nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Imagina eso, toda la culpa, todo el peso limpiado en un instante. Solo tienes que dar el paso y ser real con Dios. Luego está la renovación de tu mente. Tus pensamientos moldean tu vida y si quieres vivir en armonía con el Espíritu Santo, necesitas alinearlos con la verdad de Dios. En Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto significa llenarte de la palabra de Dios, rechazar mentiras y abrazar su voluntad. Y finalmente, busca la llenura del Espíritu Santo. No te conformes con una vida mediocre. En Efesios capítulo 5, versículo 18, se nos exhorta: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Ora, pídele a Dios que te llene de nuevo, que restaure su poder en ti. Es como abrir las ventanas de tu alma para que entre un viento fresco y renovador. ¿Ves lo simple pero profundo que es? En el próximo segmento vamos a ver cómo mantener esta relación fuerte a largo plazo. ¿Quieres vivir así todos los días? No te pierdas lo que viene. Vivir en armonía con el Espíritu Santo. Restaurar tu relación con el Espíritu Santo es solo el comienzo. Ahora, quiero mostrarte cómo vivir en armonía con Él cada día, porque esto no es un evento de una sola vez. Es un estilo de vida que te llevará a nuevas alturas espirituales. Vamos a sumergirnos en cómo hacer que esto sea tu realidad permanente. Primero, la obediencia a la palabra de Dios es clave. En Juan, capítulo 14, versículo 15, Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando vives según la Biblia, no solo evitas entristecer al Espíritu Santo, sino que lo invitas a trabajar plenamente en ti. Es como darle el control total del timón de tu vida. Luego está la oración constante. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, se nos dice: orad sin cesar. La oración no es solo pedir cosas, es una conversación viva con Dios, un canal abierto para que el Espíritu Santo te hable y te guíe. Hazlo parte de tu rutina y verás cómo tu sensibilidad a Él crece. Y no olvides la adoración. Cuando alabas a Dios, invitas al Espíritu Santo a llenar tu espacio. En Juan, capítulo 4, versículo 24, Jesús dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La alabanza rompe cadenas y alinea tu corazón con el de Dios. ¿Te imaginas vivir así? En el próximo segmento te daré ejemplos bíblicos que harán que todo esto cobre vida. ¿Estás listo para inspirarte? Vamos. Testimonios y ejemplos bíblicos. Para que todo lo que hemos hablado se sienta real, déjame llevarte a través de historias bíblicas que muestran cómo otros entristecieron al Espíritu Santo y encontraron restauración.
Estas no son solo relatos antiguos, son lecciones vivas para ti y para mí. Piensa en David, el rey de Israel. En 2 de Samuel, capítulo 11, cometió adulterio y asesinato, pecados que entristecieron profundamente al Espíritu Santo. Pero cuando fue confrontado, su respuesta fue asombrosa. En el Salmo 51 clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu». Su arrepentimiento lo restauró y Dios lo llamó un hombre conforme a mi corazón. Luego está Pedro. En Lucas, capítulo 22, negó a Jesús 3 veces, un acto de miedo e incredulidad. Pero después de arrepentirse, fue lleno del Espíritu Santo en Hechos, capítulo 2, y predicó con un poder que trajo miles a la fe. Su historia muestra que no hay caída de la que no puedas levantarte. Estas vidas nos enseñan que el arrepentimiento y la fe abren la puerta a la restauración. ¿Qué significa esto para ti? Lo exploraremos más en el próximo segmento. Sigue conmigo. Preguntas frecuentes sobre el Espíritu Santo. A estas alturas, quizás tengas preguntas rondando en tu mente y quiero abordarlas. Vamos a responder algunas de las más comunes sobre el Espíritu Santo porque la claridad te dará confianza. Primero, ¿puede el Espíritu Santo abandonarme si lo entristezco? No, nunca. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, se nos dice que Él es el sello de nuestra salvación. Puedes entristecerlo, pero Él no te deja. Segundo, ¿cómo sé si Él me está guiando? Busca paz, confirmación en la palabra y sabiduría en tus decisiones. En Juan, capítulo 16, versículo 13, Jesús promete que el Espíritu os guiará a toda la verdad. Y tercero, ¿qué hago si lo he entristecido? Arrepiéntete y busca su llenura como vimos antes. Es simple, pero poderoso. ¿Te sientes más seguro ahora? En el próximo segmento cerraremos con reflexiones que te dejarán pensando. No te lo pierdas. Estamos llegando al final y quiero dejarte con algo que resuene en tu corazón. ¿Has aprendido cómo saber si el Espíritu Santo está triste contigo, qué lo causa y cómo restaurar y mantener esa relación? Pero esto no termina aquí. Es un comienzo. Reflexiona. El Espíritu Santo es tu compañero eterno. No lo entristezcas con tus acciones, vive para alegrarlo. Si sientes que has fallado, hoy es el día para cambiarlo. Arrepiéntete, renueva tu mente y pídele que te llene de nuevo. Te desafío, haz de la obediencia, la oración y la adoración tus pilares diarios. Comparte esta verdad con alguien más. El mundo necesita este mensaje. ¿Aceptas el desafío? Tu vida espiritual nunca será la misma. Gracias por acompañarme en esta hora transformadora. Espero que hayas sentido al Espíritu Santo hablándote a través de estas palabras. Vive en armonía con Él y que Dios te bendiga abundantemente. Hasta pronto. ¿Cómo el Espíritu Santo me guía para escuchar su voz? ¿Alguna vez has sentido un suave susurro en tu corazón? Una voz tan delicada que apenas puedes captarla, pero que te empuja hacia algo más grande, algo verdadero. Imagina por un momento estar perdido en un bosque oscuro, sin mapa, sin brújula, y de repente escuchar una voz tranquila que te dice: por aquí. Esa voz, mi querido amigo, es el Espíritu Santo. Vivimos en un mundo lleno de ruido, notificaciones, preocupaciones, voces que compiten por nuestra atención. Pero en medio de ese caos hay una voz que nunca falla, una voz que promete guiarnos, consolarnos y transformarnos si tan solo aprendemos a escucharla. Quiero empezar contándote algo personal, porque creo que las historias nos conectan. Hace algunos años enfrenté una decisión que me tenía despierto por las noches. Me ofrecieron un trabajo en otra ciudad, una oportunidad que parecía emocionante pero que también me asustaba. ¿Dejar a mi familia? ¿Mudarme a un lugar desconocido? Oré mucho, pedí consejo a amigos y pastores, pero seguía sintiéndome atrapado en la incertidumbre. Un día, agotado de tanto pensar, me senté en mi habitación con mi Biblia en la mano. No tenía un plan, solo quería estar en silencio.
mientras leía Juan 16, versículo 13, que dice: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». Algo cambió. No escuché una voz audible, pero sentí una paz tan profunda que supe que debía aceptar ese trabajo. No tenía lógica en ese momento, pero confié. Y hoy, mirando atrás, veo cómo esa decisión me llevó a bendiciones que nunca imaginé. Nuevas amistades, crecimiento personal y una fe más fuerte. Esa fue la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué te cuento esto? Porque quiero que sepas que el Espíritu Santo no es un concepto lejano o una idea reservada para los súper espirituales. Él está aquí, contigo, en este mismo instante. La Biblia lo deja claro en Juan 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No estás solo en tus decisiones, en tus luchas, en tus sueños. Tienes un guía divino que conoce el camino, incluso cuando tú no puedes verlo. Hoy te invito a un viaje especial. Vamos a pasar más de 1 hora juntos explorando quién es el Espíritu Santo, cómo me habla, los beneficios de escuchar su voz y cómo tú también puedes sintonizarte con Él. No será una conferencia aburrida ni una clase teológica seca. Será una conversación de corazón a corazón, como si estuviéramos sentados con una taza de café, compartiendo lo que he aprendido en mi caminar con Dios. Antes de empezar, quiero que imaginemos algo juntos. Piensa en tu vida como un barco en el mar. A veces las olas son altas, el viento sopla fuerte y no sabes hacia dónde ir. Ahora, imagina que tienes un capitán experimentado a bordo, alguien que conoce cada corriente, cada tormenta, y que te dice exactamente cuándo virar o cuándo descansar. Ese capitán es el Espíritu Santo. Mi pregunta para ti es: ¿estás dispuesto a dejar que Él tome el timón? Pero antes de sumergirnos, hagamos una pausa para orar. Quiero invitar al Espíritu Santo a este momento, porque sin Él, estas palabras serían solo ruido. Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Abre nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar tu voz. Que este tiempo sea un encuentro contigo y que cada persona que vea este video sea tocada por tu amor y tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. La naturaleza del Espíritu Santo. Ahora que hemos abierto la puerta, quiero que hablemos de quién es el Espíritu Santo, porque entender su identidad es el primer paso para escuchar su voz. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal ni un poder vago que flota en el aire. Él es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, junto al Padre y al Hijo. Esto puede sonar complicado, así que déjame explicarlo de una manera sencilla. Imagina el sol. Tiene luz, calor y energía, 3 aspectos distintos, pero todos son parte del mismo sol. De manera similar, Dios es uno en esencia, pero se revela en 3 personas: el Padre, que crea; el Hijo, que redime; y el Espíritu Santo, que santifica y guía. Desde el principio de la Biblia vemos al Espíritu Santo en acción. En Génesis 1, versículo 2, dice: «Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas». Antes de que existiera nada, Él estaba allí, trayendo vida al caos. Piensa en eso. El mismo Espíritu que formó los océanos y las estrellas está contigo ahora, en tu sala, en tu coche, donde sea que estés viendo esto. ¿No es un pensamiento increíblemente poderoso? Pero no se quedó en la creación. El Espíritu Santo ha estado activo a lo largo de toda la historia. Mira lo que pasó con Jesús. En Lucas 3, versículo 22, cuando Jesús fue bautizado, leemos: «Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma». El Espíritu Santo no solo estuvo presente, lo guió y lo empoderó durante todo su ministerio. Si Jesús, siendo Dios mismo, dependió del Espíritu Santo, ¿cuánto más necesitamos nosotros su dirección? Avancemos en el tiempo hasta Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Los discípulos estaban reunidos, probablemente nerviosos y confundidos después de la ascensión de Jesús.
De repente, el Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego. Escucha esto. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2, versículo 4. Lo que pasó después fue asombroso. Pedro, un pescador sencillo, predicó con tanto poder que 3,000 personas entregaron sus vidas a Cristo ese día. Eso no fue magia ni habilidad humana. Fue el Espíritu Santo transformando corazones. Y aquí está lo que me emociona. Ese mismo Espíritu sigue obrando hoy. No es una reliquia del pasado ni un recuerdo histórico. En Romanos 8, versículo 11, dice: Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Entiendes esto? El Espíritu Santo no solo me guía, me da vida, poder, esperanza. Está dentro de mí, intercediendo cuando no sé qué orar, como dice Romanos 8, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Quiero que pauses por un segundo y reflexiones. ¿Alguna vez has sentido una fuerza interior que te sostiene cuando todo parece desmoronarse? ¿Una paz que no puedes explicar? Eso es Él. El Espíritu Santo no es distante, es personal. Me conoce por mi nombre, conoce mis miedos, mis sueños y está comprometido a guiarme hacia la voluntad de Dios. Además, Él es el autor de la Biblia. En 2 de Pedro 1, versículo 21 dice: Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cada vez que abro mi Biblia, no estoy solo. El Espíritu Santo está ahí, iluminando las palabras, mostrándome cómo vivirlas. Y no termina ahí, Él me da dones para servir. En 1 de Corintios 12, versículos 4 al 11, se habla de dones como sabiduría, fe, sanidad, profecía. Una vez sentí que debía orar por alguien que estaba enfermo. No soy médico, pero obedecí. Esa persona me dijo después que sintió alivio en ese momento. No fui yo, fue el Espíritu Santo obrando a través de mí. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Es Dios con nosotros, activo desde la creación, presente en Jesús, poderoso en la iglesia y vivo en mí hoy. Es mi guía, mi consolador, mi fuerza. Ahora veamos cómo me habla. Cómo el Espíritu Santo se comunica conmigo. Saber quién es el Espíritu Santo es solo el comienzo. Ahora quiero contarte cómo me habla, porque su voz no es un misterio reservado para unos pocos. Él se comunica de maneras que puedo reconocer si estoy atento. La Biblia dice en Juan 10, versículo 27, Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si soy hijo de Dios, puedo escuchar su voz, pero ¿cómo suena? Déjame compartir algunas formas en las que lo he experimentado. Primero, a través de las Escrituras. La Biblia no es un libro muerto, es viva. En Hebreos 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando la leo, el Espíritu Santo hace que las palabras cobren vida. Recuerdo una vez que estaba preocupado por una decisión financiera. Abrí mi Biblia en Mateo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Sentí como si Dios me dijera, confía en mí, yo proveeré. Ese fue el Espíritu Santo hablando a través de su palabra. Segundo, en la oración. No se trata solo de hablarle a Dios, es una conversación. A veces me siento en silencio y dejo que Él hable. Una noche estaba orando por un amigo que había perdido su trabajo. Mientras oraba, sentí una impresión clara de enviarle un mensaje de ánimo con un versículo específico. Lo hice, y me respondió diciendo que esas palabras llegaron justo cuando estaba a punto de rendirse. Eso no fue casualidad, fue el Espíritu Santo guiándome. Tercero, a través de las circunstancias. En Proverbios 16, versículo 9, dice, El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Una vez solicité un empleo que parecía perfecto.
Todo estaba listo, pero al final no me eligieron. Me decepcioné, pero poco después surgió otra oportunidad mucho mejor. Esa puerta cerrada fue el Espíritu Santo redirigiéndome. Cuarto, a través de otras personas. En Proverbios 11, versículo 14, leemos: donde no hay dirección sabia caerá el pueblo. Una vez estaba dudando sobre un proyecto grande. Hablé con un mentor y, sin saber mi lucha, me dijo exactamente lo que necesitaba escuchar para seguir adelante. Eso fue el Espíritu Santo usando a alguien más para confirmarme su voluntad. Quinto, a través de sueños o impresiones. En Joel 2, versículo 28, Dios promete: vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Una noche soñé que ayudaba a un vecino con algo específico. Al día siguiente lo vi luchando con ese mismo problema y lo ayudé. Fue el Espíritu Santo preparándome. Pero aquí está el secreto. Su voz a menudo es sutil. En Primera de Reyes 19, versículos 11 al 13, Dios no habló a Elías en el viento o el terremoto, sino en un silbo apacible y delicado. He aprendido a aquietar mi mente, a dejar de lado las distracciones, para captar ese susurro. Una vez sentí un impulso de no tomar un camino habitual al trabajo. No sabía por qué, pero obedecí. Más tarde supe que hubo un accidente en esa ruta. Ese susurro me protegió. Quiero contarte una historia de la Biblia que amo. En Hechos 16, versículos 6 al 10, Pablo quería ir a Asia, pero el Espíritu Santo lo detuvo. Luego tuvo una visión de un hombre que le pedía ayuda en Macedonia. Pablo obedeció y eso llevó el Evangelio a Europa. Imagina si no hubiera escuchado. El Espíritu Santo tiene planes más grandes de lo que vemos. Entonces, ¿cómo me habla? A través de la Biblia, la oración, las circunstancias, las personas, los sueños y las impresiones. Pero siempre, siempre, en armonía con la palabra de Dios. Si algo contradice la Biblia, no es Él. Ahora, hablemos de por qué vale la pena escucharlo. Los beneficios de escuchar al Espíritu. Escuchar al Espíritu Santo no es solo una habilidad, es un regalo que transforma todo. Quiero que veas por qué. Primero, me da paz. En Filipenses 4, versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Hace poco enfrenté una crisis familiar. Todo parecía fuera de control, pero mientras oraba sentí una calma que no puedo explicar. No resolvió el problema de inmediato, pero me dio fuerza para seguir adelante. Esa paz es el Espíritu Santo. Segundo, me da claridad. En Juan 16, versículo 13, Jesús promete que el Espíritu os guiará a toda la verdad. Una vez no sabía si debía terminar una amistad tóxica. Oré y durante días sentí una convicción clara de alejarme con amor. Seguí esa guía y mi vida se llenó de relaciones más saludables. El Espíritu Santo despejó la niebla. Tercero, me protege. Proverbios 3, versículos 5 y 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y Él enderezará tus veredas. Una vez sentí no subir a un autobús. No tenía sentido, pero esperé el siguiente. Luego supe que ese autobús tuvo un accidente. El Espíritu Santo me guardó. Cuarto, me lleva a bendiciones. En Isaías 30, versículo 21 dice: tus oídos oirán palabra detrás de ti. Este es el camino, andad por él. Una vez sentí asistir a un evento al que casi no voy. Allí conocí a alguien que me abrió puertas profesionales increíbles. Eso fue el Espíritu Santo. Quinto, transforma mi carácter. Gálatas 5, versículos 22 y 23, habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Desde que empecé a escuchar más al Espíritu Santo, he notado que soy más paciente, más amable. No es mi esfuerzo, es Él obrando en mí. Sexto, me empodera para servir. En Hechos 1, versículo 8, Jesús dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Una vez sentí compartir mi fe con un compañero de trabajo. Temblaba de nervios, pero las palabras fluyeron
y él se interesó en conocer a Dios. Eso no fui yo, fue el Espíritu Santo. Mira la historia. En el siglo XIX, una mujer llamada Florence Nightingale sintió un llamado a cuidar a los enfermos. Su trabajo revolucionó la enfermería. Creo que el Espíritu Santo la guió y su obediencia cambió vidas. En mi vida he visto cómo obedecerlo ha bendecido a otros. Una vez sentí dar comida a un hombre en la calle. Lo hice y me dijo que no había comido en días. Mi pequeña acción fue su respuesta de oración. Entonces, ¿qué gano? Paz, claridad, protección, bendiciones, transformación y poder. Imagina tu vida con esto. No es teoría, es real. Ahora veamos cómo hacerlo práctico. Pasos prácticos para sintonizarme con la voz del Espíritu Santo. Llegamos a la parte práctica. Quiero darte herramientas para escuchar al Espíritu Santo hoy. Aquí van mis pasos, aprendidos en mi propio caminar. Tiempo en oración y silencio. Salmos 46, versículo 10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Encuentro un lugar tranquilo, apago mi teléfono y me siento con Dios. Leo un versículo, como Salmos 23, y luego escucho. A veces, una idea clara viene, otras, solo paz. Pero siempre salgo renovado. Sumérgete en la Biblia. Segunda de Timoteo 3, versículo 16, dice que toda escritura es inspirada por Dios. Leo un capítulo al día y el Espíritu Santo me muestra cómo aplicarlo. Lleva un diario, anota lo que te habla, verás cómo Él te guía. Escucha las impresiones. Juan 10, versículo 4, dice que las ovejas conocen la voz del pastor. Si siento un impulso de llamar a alguien o ayudar, lo hago, siempre chequeándolo con la Biblia. Una vez sentí orar por un extraño en un parque. Lo hice y él lloró, diciendo que necesitaba esperanza. Eso fue el Espíritu Santo. Busca comunidad. Proverbios 15, versículo 22. Habla de los consejeros. Hablo con amigos de fe sobre lo que siento. Una vez dudaba de un paso grande y un amigo confirmó lo que ya presentía. La comunidad afina mi escucha. Obedece en lo pequeño. Lucas 16, versículo 10 dice: El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Si siento dar una palabra de ánimo, lo hago. Esa obediencia abre la puerta a más dirección. Cultiva gratitud y humildad. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 18 dice: Dad gracias en todo. Doy gracias diariamente y eso me hace más receptivo. También oro: Señor, enséñame, porque un corazón humilde oye mejor. Practica esto. Al principio puede ser difícil distinguir su voz, pero no te rindas. Es como aprender a tocar un instrumento. Con el tiempo, mejora. Lleva un diario espiritual. Anota impresiones y cómo se cumplen. Te sorprenderás de su fidelidad.